Feliz sábado, compatriotas. Un saludo con mucho afecto desde este canal. Hemos estado subiendo dos partes y los videos se han estado haciendo un poco más largos. Por favor, coméntenos si esto les gusta, les parece bien o prefieren que nos ciñamos a una sola parte y se hagan los videos más cortos. Gracias, comenzamos. Capítulo 3, parte 5 y 6 final del capítulo. El otro objetivo fue, como ya lo expresé, recuperar el orgullo por la ciudad. Es por demás satisfactorio el haber roto la inercia y que la urbe saliera poco a poco del letargo en que se encontraba. Se construyeron obras viales, como no se realizaban desde finales de los años 70 y principios de los 80. Hacía mucho tiempo que no se invertía en obras públicas y todavía estaba ahí las ruinas dejadas por el temblor de 1985 en el centro histórico. Años hacía que no se ampliaba la superficie de rodamiento en la ciudad. Había crecido mucho el parque vehicular y no se contaba con nuevas vialidades. De ahí la importancia de los segundos pisos, que no solo eran necesarios, sino también factibles, porque entre otras cosas no se afectaba a nadie, se utilizaba el derecho de vía y se construye hacia arriba. Nada más imaginemos lo que habría significado construir ejes viales o hacer nuevas calles. Habría sido materialmente imposible porque se causan muchas afectaciones. Lloverían los amparos y no se habría podido avanzar. En cambio, con los segundos pisos fue posible enfrentar el problema del congestionamiento de tránsito sin tocar previos privados y ampliando la superficie de rodamiento en la ciudad. Como ya lo comenté, la principal oposición a los segundos pisos la generaron quienes no querían que hiciéramos nada en la ciudad. Les pesaba mucho que estuviésemos nosotros al frente del gobierno. Sin embargo, si actualmente se hace una encuesta y se le pregunta a la gente por los segundos pisos, la mayoría está conforme. Añado que con el paso del tiempo nuestros adversarios nos copiaron y se inició la construcción de segundos pisos en el Estado de México, así como en Puebla, Pachuca, Aguascalientes y otras capitales, y también se continuaron en la Ciudad de México, solo que concesionados a empresas particulares y de paga. Recuerdo que hace como 8 años el jefe de gobierno de entonces en la Ciudad de México me comentó y pidió mi opinión, porque la empresa que maneja casi toda la red de segundos pisos de la zona conurbada hacía el ofrecimiento de comprarle a la ciudad el tramo construido por nosotros en 6,000 millones de pesos para uniformar el pago en todo el sistema, con la justificación de que el dinero de la venta de los segundos pisos podía destinarse a financiar otras obras públicas. Obviamente le expresé mi opinión a dicha propuesta. Además de los segundos pisos, en el tiempo que fui jefe de gobierno se construyeron muchas otras vialidades. Se conectó Santa Fe con el sur de la ciudad mediante tres grandes puentes en barrancas de la delegación Álvaro Obregón. Después que llevaron los nombres de tres poetas, Jaime Sabines, Octavio Paz y Carlos Pellicer. Trasladarse del sur de la ciudad a Santa Fe implicaba un larguísimo recorrido y ahora ya es más fácil la comunicación. Asimismo, se edificaron los distribuidores viales San Antonio y Eberto Castillo. El primero complementario al segundo piso del periférico y el segundo en el oriente de la ciudad, que interconecta la calzada Ignacio Zaragoza con las avenidas Francisco del Paso y Oceanía, y contribuye a agilizar el intenso tráfico en los alrededores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente. En ambas obras se utilizó una tecnología constructiva desarrollada por ingenieros mexicanos. Durante mi mandato al frente del Distrito Federal se construyeron en suma 44 kilómetros de segundos pisos, túneles, distribuidores viales y pasos a desnivel. De manera tramposa, nuestros adversarios preguntaban por qué se invertía en segundos pisos y no en el metro. Lo cierto es que se hicieron las dos cosas. De hecho, durante mi gobierno se invirtió más en el metro que en los segundos pisos. Se compraron 45 trenes nuevos con 400 vagones, lo que representó una inversión de alrededor de $500 millones.
El problema en el metro tenía que ver con la falta de trenes y era por esta razón que la llegada de los vagones a las estaciones era menos frecuente. No se habían comprado trenes en 15 años. También se trabajó mucho en lo relacionado con el agua potable. No es poca cosa abastecer de agua al DF. Esta ciudad consume 32,000 litros por segundo. Es cuestión de imaginar lo que pasaría si falla el abasto de agua y sobreviene una escasez generalizada, sobre todo en épocas de sequía. Teníamos que prever todo eso porque cada año, a partir de febrero, empieza el problema y hay que abastecer de agua, sobre todo zonas como Iztapalapa, y muchas veces se les tiene que distribuir con pipas. ¿Qué se hizo para garantizar el abasto? Se llevó a cabo un programa para detectar fugas y se sustituyeron 714 kilómetros de línea de distribución con tubería nueva y de buena calidad. En la ciudad, las fugas de agua llegaban a constituir hasta 30% del desabasto total. Hablamos de instalaciones de mucho tiempo atrás y de redes de distribución mal hechas que eran producto de la corrupción de cuando se hacían los contratos para beneficiar a personas o empresas, no a los usuarios. El programa referido significó ahorro de agua. Nos involucramos mucho en eso porque, entre otras razones, no es fácil construir otras fuentes de abastecimiento para la ciudad. Los 884 pozos del Valle de México, 450 de la Ciudad de México, 395 del sistema Lerma y 39 del sistema Chiconautla están sobreexplotados y además cada vez hay más dificultades para obtener el agua del Lerma y del Cutzamala. El proyecto Temascaltepec, Estado de México, está prácticamente cancelado porque los habitantes de esa zona se oponen a él de manera rotunda y con razón. Además de impulsar el desarrollo regional del país como solución de fondo para evitar el crecimiento poblacional del área metropolitana y de orientar más las acciones del gobierno hacia la racionalidad en el uso del agua y la recarga de los acuíferos, un proyecto viable que no pudimos implementar por falta de tiempo, fue el de aprovechar mediante un acuerdo con el gobierno de Hidalgo el acuífero del Valle del Mezquital, que se ha formado a través del tiempo con el drenaje de aguas residuales del DF y cuya capacidad, previo tratamiento, se estima equivalente a 5,500 litros por segundo. Lo anterior, desde luego, tendría que acompañarse de inversiones productivas, infraestructura, vivienda y desarrollo social para orientar el crecimiento poblacional hacia Hidalgo, al norte de la zona conurbada, que no está tan poblada como el oriente del Valle de México, donde se padece más por falta de agua y de otros servicios públicos. Aquí es importante subrayar el gran aporte que tendrá en ese sentido el haber construido el aeropuerto en Santa Lucía, en el norte, en los límites con el estado de Hidalgo y no en Texcoco. Hacia el futuro, la única posibilidad de crecimiento sustentable para la gran Ciudad de México será hacia la zona donde hay terrenos y, sobre todo, agua. Gobernar la ciudad es velar. No solo se trata de evitar una crisis por falta de agua, también hay que prevenir inundaciones. Yo antes dormía tranquilo a pierna suelta. De niño vivía en una casa con techo de teja y lámina de zinc. En el trópico la lluvia cae tan fuerte que hasta arrulla. Sin embargo, como jefe de gobierno, cada vez que llovía con cierta intensidad no podía dormir por la preocupación. Es difícil conciliar el sueño cuando sabes que se puede inundar la ciudad. Padeces por falta de agua y padeces por exceso de agua. Aquí se usa mucho el eufemismo de encharcamiento, pero a veces esos encharcamientos son en realidad inundaciones. Se tenía un sistema de drenaje con una capacidad de desalojo de 165 metros cúbicos por segundo, túnel emisor poniente 30 metros cúbicos por segundo, túnel emisor central 120 metros cúbicos por segundo y gran canal de desagüe 15 metros cúbicos por segundo. Restituimos la capacidad en 60 metros cúbicos por segundo, es decir,
30%. El Gran Canal se realizó en la época de Porfirio Díaz para sacar el agua hacia el estado de Hidalgo. Con el paso del tiempo, como la ciudad se ha ido hundiendo, el canal perdió su pendiente original y está prácticamente asolvado, al grado que se corría el riesgo de que con lluvias fuertes, en vez de que se saliera el agua, entraba y se inundaba una parte considerable de la ciudad. Por eso se tuvo que construir dos plantas de bombeo. Además, se construyó una planta de 24 metros cúbicos por segundo en el río Hondo, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. También se crearon 3 estaciones de bomberos, lo que no se hacía desde 1990. Por primera vez en 26 años se construyeron los reclusorios. Se construyeron 2 reclusorios con una capacidad entre ambos para 4,000 internos e internas. A lo largo de 4 años y 8 meses se garantizó la prestación normal de los servicios públicos. No se registraron problemas mayores en cuanto al suministro de agua, drenaje, transporte, repavimentación, alumbrado público, protección civil y recolección de basura. En este periodo hubo menos contaminación y solo durante 2 días padecimos contingencia ambiental. Parte 6 final. Todos los días combatimos el flagelo de la delincuencia. A ello dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y lo hicimos con responsabilidad y profesionalismo. En forma organizada y de manera conjunta, a diario, durante 56 meses y desde muy temprano, me reuní con el secretario de Gobierno, el procurador, el secretario de Seguridad Pública y la consejera jurídica para revisar la incidencia delictiva de las últimas 24 horas, tomar decisiones oportunas para contrarrestarla y dar seguimiento a este problema que tanto preocupa a la sociedad. Por convicción, desde el inicio decidimos actuar al mismo tiempo sobre las causas y los efectos de la delincuencia. Lo primero fue mejorar las condiciones de vida, crear empleos y expectativas de superación. En este terreno se avanzó considerablemente y fue en buena medida por eso que no se desbordó la incidencia delictiva. Los resultados concretos en materia de seguridad pública son los siguientes. En el periodo de 1995 y 1997 se denunciaron en promedio 654 delitos diarios. De 1998 al 2000, 586, y durante nuestro gobierno el promedio fue de 464, es decir, una disminución de 29 y 21% respectivamente. Esta disminución se observó también en los delitos de homicidio y robo de vehículo, en los cuales no hay cifra negra, porque las denuncias corresponden a lo que realmente sucede. Por ejemplo, en el periodo 1995 a 1997 se registraron en promedio 3 homicidios dolosos cada día. De 1998 al 2000, la cifra bajó a 2,3 y del 2001 al 2005 se redujo a 2 homicidios diarios, o sea, 33 y 14% menos, respectivamente. En cuanto al robo de vehículos, comparando los mismos periodos, pasó de 156 por día a 125 y en nuestra administración el promedio diario fue de 93, es decir, 40 y 25% menos. En suma, cuando entregué el gobierno, en delitos denunciados y en homicidios y robos de vehículos se tenían registrados los promedios más bajos en los últimos 10 años. Estos datos coinciden con los presentados por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, únicas organizaciones no gubernamentales que de manera sistemática y desde hace muchos años llevan el registro de los índices delictivos en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la evaluación trimestral que desde 1993 efectúa la Cámara de Comercio, se registra que de 1995 a 1997 el índice de robo a negocios fue de 28,4, de 1998 al 2000 de 18,1 y durante mi administración fue de 8. Incluso en el primer trimestre de 2005 fue de 6, reconociendo la propia Cámara que se trataba del índice más bajo en 10 años.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sostuvo en sus evaluaciones que de 1995 a 1997 en el DF el robo de vehículos asegurados fue de 61.2 en promedio diario, de 1998 al 2000 de 64.2 y del 2001 al 2005 de 53.5. Es decir, hubo una disminución de 16.6% en el robo de vehículos asegurados, en comparación con la administración pasada. De acuerdo con la misma fuente, en el primer cuatrimestre del 2005, el promedio diario de robo de vehículos asegurados fue de 42.7, el más bajo de los últimos 10 años. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, en 2005, la Ciudad de México ocupaba el octavo lugar en incidencia delictiva entre todas las entidades del país y respecto a homicidios dolosos, el Distrito Federal se situaba en el lugar 18 entre las 32 entidades federativas del país. En el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno de la presidencia foxista, se da a conocer que el periodo 2001-2004 hubo en la ciudad una disminución de la incidencia delictiva de 21% en relación con el periodo anterior, mientras que en el país en el mismo tiempo se registró un incremento de 2.66%. Aunque nuestros adversarios usaron como propaganda el que no pudimos enfrentar el problema de la inseguridad pública y que fue una especie de asignatura pendiente, lo cierto es que también en esta materia obtuvimos buenos resultados, esencialmente porque se atendió la demanda social, hubo perseverancia, profesionalismo, se trabajó en equipo y no se toleró la corrupción ni la impunidad. Desde mi punto de vista, compartir la inseguridad y la combatir, desde mi punto de vista, combatir la inseguridad y la delincuencia depende, para decirlo de manera muy general y esquemática, un 70% de bienestar de la gente, en 20% no permitir la corrupción y 10% restante corresponde a la perseverancia y el profesionalismo de las autoridades competentes. Compatriotas, la lectora se equivocó garrafalmente. Tenemos una parte 7. Espero que sea la final y no me haya confundido. Regreso a la lectura. Un programa muy importante fue el de la rehabilitación del centro histórico, incluyendo el Paseo de la Reforma. Desde la fuente de petróleos hasta el Zócalo, en este programa se trabajó de manera conjunta con la sociedad civil y también con el gobierno federal. Es una de las pocas cosas en las que hubo coincidencia con Fox. Yo le formulé el planteamiento y tal vez aceptó porque lo hice al principio del gobierno, cuando no se había manifestado cuando no se habían manifestado tantas discrepancias. La federación invirtió muy poco, la verdad, pero cuando menos no estorbó y se pudo llevar a cabo el programa. Se rehabilitó el Paseo de la Reforma. Desde los Juegos Olímpicos de 1968 no había sido tocado y se reconstruyó la zona de la Alameda que había quedado destruida con los sismos de 1985. Se construyó la Plaza Juárez, que comprende el edificio de Relaciones Exteriores, un edificio para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la edificación del Museo de la Tolerancia, realizado por la comunidad judía, y la reconstrucción del Templo de Corpus Christi. Es una plaza muy hermosa. También se rehabilitaron las calles, se introdujo drenaje, nuevas instalaciones de agua, luz y teléfono, se mejoraron las fachadas de los bellos edificios del centro histórico, se remodelaron el museo y el Teatro de la Ciudad de México, se llegó al acuerdo con la Fundación Centro Histórico dirigida por Carlos Slim para que se creara el Museo Carlos Monsiváis, aunque se llama Museo del Estanquillo, porque él no aceptó que llevara su nombre. El gobierno tenía un edificio porfiriano, la Esmeralda, en la esquina de Madero e Isabela Católica, la cual se destinó a albergar la colección donada por Monsiváis, de pintura, escultura, caricatura, fotografía, libros, revistas y otras piezas en su poder, y que solo él pudo haber reunido por su talento, minuciosidad y buen gusto.
Hay en la colección obras extraordinarias de arte popular mexicano. En el Templo de Corpus Christi se creó el Archivo Histórico de Notarías, donde se exhiben actas y documentos antiguos de la Ciudad de México. En la Plaza Juárez se colocó el mural El Movimiento de David Alfaro Siqueiros. Y la fuente principal, una pieza bellísima, es un diseño de Vicente Rojo. Todo el diseño arquitectónico estuvo a cargo del arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis. El programa de recuperación del centro histórico fue amplio, integral y desde luego trascendente. Se dieron facilidad para la construcción de edificios modernos en el Paseo de la Reforma y por cada peso destinado por el gobierno, la iniciativa privada invirtió 25. No, nosotros nos hicimos cargo de los espacios públicos y ellos de la construcción de hoteles, edificios para oficinas y la rehabilitación de inmuebles. Durante mi gobierno, el DF fue la entidad que recibió más inversión privada y extranjera. Cuando terminé mi gestión ocupaba el primer lugar nacional en creación de empleos. Mantuvimos buenas relaciones con la iniciativa privada. Ningún empresario encontró obstáculos para invertir en la ciudad. No tuvieron cabida los traficantes de influencias, ni los que están acostumbrados a medrar al amparo del poder público. Con absoluta seguridad puedo afirmar que el crecimiento de la deuda pública fue el más bajo en los últimos 25 años, aunque por politiquería, ignorancia o mala fe, algunos detractores sostengan lo contrario. El 29 de julio del 2005, unos días antes de dejar el gobierno para participar como candidato a la presidencia de la República, pronuncié mi último informe de gobierno como jefe de gobierno de la ciudad. Aquí destaco que desde que tomé posesión, cada 3 meses rendí cuentas a los ciudadanos. En mi mensaje de despedida expresé: la ciudad tuvo la suerte en esta etapa de no padecer ninguna catástrofe natural. No hubo desgracias por temblores de tierra, tampoco desgajamiento de cerros, desbordamiento de ríos o inundaciones que pusieran en peligro la vida de la gente. Por fortuna, no hubo accidentes lamentables en el metro ni motines en los reclusorios. Las movilizaciones públicas fueron por lo general pacíficas y por ejercer el derecho de manifestación, nadie perdió la vida a consecuencia de la represión policíaca. Cada fin de semana se congregaron en promedio 200,000 personas para participar en diferentes eventos deportivos, religiosos, artísticos y culturales, y en términos generales siempre hubo saldo blanco. Desde luego no todo fue miel sobre hojuelas. Gobernar la Ciudad de México, como toda actividad política, implica riesgos. Hay que estar atentos, actuar de manera precavida y, sobre todo, trabajar todos los días sin bajar la guardia. La ciudad exige entrega total. Gobernar es velar. En mi experiencia personal, quizá lo más difícil fue procurar hacer un buen gobierno y acreditar al mismo tiempo otra forma de hacer política más humana, honesta y esperanzadora. Esto fue lo que no les pareció a mis adversarios. Se acepta que puedan existir gobiernos emanados de diferentes partidos, pero no se tolera que se intente desplazar a la política tradicional, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Por esta causa me vi sometido a fuertes presiones, a campañas de desprestigio y a un intento de destitución instrumentado de la manera más burda y antidemocrática. Esa confabulación logró aglutinar a varios de los personajes más encumbrados de la política nacional, sin importar sus aparentes militancias partidistas, porque en el fondo lo que se pretende es cerrar el paso a un proyecto alternativo de nación y perpetuar la corrupción y los privilegios de siempre. Por eso estoy más que agradecido con la gente, porque fue este pueblo bueno, informado, consciente, avispado y generoso el que me ha sacado a flote en los momentos más difíciles de acecho y adversidad. Muchas, muchas gracias a mis paisanos de esta gran ciudad. Ahora más que nunca me atengo a la voluntad popular y al mismo tiempo reafirmo mi compromiso de no traicionar la confianza de la gente. Como ustedes saben, a partir de
hoy dejo la jefatura de gobierno porque voy a luchar junto con muchos mexicanos, mujeres y hombres, por una verdadera transformación de México. Mi reconocimiento al equipo de trabajo que me acompañó en la tarea de gobernar la ciudad. Les agradezco, en particular, haber sabido estar a la altura de las circunstancias. Al nuevo jefe de gobierno le deseo, como dicen los indígenas del Valle de México, buen camino, y a todas y a todos de corazón mucha felicidad. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.